La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Les envío un saludo y les comparto que me encanta escuchar historias paranormales durante mis viajes. Yo soy trailero, vivo en Estados Unidos, y puedo presumirles que a través de años de ejercer esta hermosa profesión, he recorrido miles y miles de kilómetros de carretera. Siempre se recomienda que el conductor de cualquier vehículo trate de evitar los viajes nocturnos, para que mientras el conductor hace su viaje se encuentre en óptimas condiciones, ni desvelado ni cansado. En este oficio no se debe de trabajar cansado, ni bajo el influjo de drogas o alcohol. Supongo que entienden. La razón es obvia. Un accidente en carretera no solo pone en riesgo al conductor por sí mismo, sino que también pone en riesgo a las personas que transitan la misma carretera. La historia que les contaré me sucedió en uno de esos tantos viajes que he realizado, pero que también se conjuga con que tuve que viajar de noche. La logística es parte fundamental de nuestro negocio, por lo tanto, llegar a tiempo o inclusive en menos tiempo puede ser muy beneficioso. Ese día yo no me sentía cansado, así que continué de frente cuando cayó la noche. Debo aclarar que yo no me encontraba bajo el influjo de ninguna sustancia legal o ilegal. Siempre he sido una persona muy sana y cuido mucho mi trabajo. Pero hago la aclaración porque en nuestro gremio el uso de drogas es una práctica más común de lo que me gustaría aceptar. Pero bueno, iba manejando por un tramo de carretera recto. Era un tanto aburrido por ser en extremo largo, pero el hecho es que iba yo por ese tramo de carretera cuando sentí que mi camión perdió fuerza. No se detuvo por completo, pero perdió mucha fuerza. A pesar de que soy un camionero experimentado, no soy un mecánico experto. Me sabré alguno que otro truco, pero no me considero un mecánico experimentado. Por este motivo fue que me preocupé por la falla del camión. Esta carretera, en la noche, no es tan transitada, así que repasé mentalmente la herramienta que traigo en mi camión y pensé que quizás podría echarle un ojo si la situación empeoraba. Pero el camión continuó perdiendo fuerza cada vez más, hasta que simplemente se apagó. Empecé a orillar mi vehículo con la poca viada que me quedaba, y antes de que se detuviera, en la distancia, alcancé a ver a una persona de pie, alguien parado ahí enfrente. Era una persona de físico extraño, muy alto, muy delgado, y estaba... no sé si sea la palabra correcta, pero la usaré. Parecía estar chueco. Espero que me pueda explicar con esto. Esa persona que se veía a la distancia con ese cuerpo alto y delgado tenía su torso en una posición inclinada hacia el lado izquierdo, como si estuviera chueco. Estaba parado delante de donde yo venía manejando. Pensé que quizás era un borracho y me preocupé porque mi vehículo aún no se detenía por completo y no quería arrollarlo, así que pisé el freno a fondo mucho antes de lo que me hubiera gustado. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Aquella persona que estaba en la distancia, cuando ya voy a marcha lenta, ya despacio a punto de detenerme, empieza a avanzar hacia mí, pero súper rápido. Aquella figura que estaba tranquila al fondo del panorama corre hacia mí y a esta velocidad casi inhumana, con movimientos erráticos, como con pequeños temblores mientras avanzaba. Me sentía atónito mientras veía esto. Conforme se acercaba, empecé a tener mejor visión de eso, lo que fuera. Era una figura de hombre, pero no tenía ropa encima. Tenía la piel de un color que era como una mezcla entre café y verde. Pude ver apenas unos vestigios de mechones de pelo colgando de una cabeza calva. No estaba tan cerca aún para ver sus ojos o su cara. Pero aquí la palabra clave es aún. Aún no estaba tan cerca. Pero bueno, lo primero que hice fue buscar un revólver que tengo bajo mi asiento, que por supuesto tengo permiso para portarlo y está registrado.
Lo tomé y cuando miré el revólver en mi mano para comprobar que estaba cargado, me vino a la mente mi esposa, que no estaba del todo convencida que fuera más seguro tener o no tener un arma de fuego. También me vinieron a la mente todas las advertencias del instructor de tiro, quien me subrayó que al momento de usar el arma yo debía de estar tranquilo, no debía tomarla si me encontraba nervioso, pero obviamente estoy casi seguro que al momento de darme esta advertencia, él no se imaginó la posibilidad de que me pasara lo que me estaba pasando justo ahora. También me pasó por la mente mis hijos, y qué pasaría con mi familia si esa cosa me mataba. ¿Cómo sabía yo que me iba a matar? No lo sé, pero en ese momento eso es lo que estaba pensando. Entonces, mientras estaba viendo el arma, revisando que estuviera cargado, escuché un golpe seco. ¡Pum! Levanté la mirada y frente al camión no se veía nada, ni rastro de aquella cosa flaca y tétrica que venía corriendo hacia mí a toda velocidad. «No que no tenía sueño, Carlitos, hasta estás alucinando», me dije para mí mismo, mientras intentaba salir del susto que me había dado. Volví a arrancar el camión, pero este no dio marcha. Solo hacía el intento de arrancar, pero no tuve éxito. Guardé el revólver y saqué mi humilde cajita de herramientas que tengo detrás del asiento. Me bajé para checar el camión. Quizás, pensé, si las estrellas están alineadas, a lo mejor y puedo ver algo que me dé una idea de lo que le está fallando, porque les repito que no soy para nada el mejor mecánico. Apenas me dirigí a realizar mi inspección visual cuando escuché a un costado mío, del lado contrario de la carretera, un jadeo como de un perro, pero un jadeo eufórico, desesperado, profundo y fuerte, como si eso que estaba emitiendo aquel sonido estuviera muy emocionado. Del susto, solté la caja de herramientas y me giré rápidamente hacia la dirección de donde provenía el sonido. Aquel ser flaco estaba de pie de nuevo viéndome, pero ahora lo tenía frente a mí, ahora sí estaba cerca. A mi mente volvió a llegar el recuerdo del arma, que seguramente estaría bien guardadita bajo el asiento, y me enojé, además de ponerme muy nervioso. ¿Por qué diablos no había sacado el arma conmigo? Luego intenté enfocarme en aquella criatura, y era tal cual les había dicho, de ese color tan feo, muy largo, muy alto, muy flaco, y pareciera que estuviera roto. De nuevo, lo vi ahora más de cerca, como si la mitad superior del cuerpo le colgara hacia el lado izquierdo. Pero ahora que lo veía un poco más de cerca, me pude percatar de algunas cosas más. Tenía una boca muy extraña, y digo extraña porque estaba larga hacia los lados, pero no grande, larga, también cargada hacia el lado izquierdo de la cara. Esa boca estaba, por decirlo de alguna forma, descentralizada de la cara. Tenía unos ojos totalmente blancos, y me estaba viendo a 1 o 2 metros, mientras hacía aquel jadeo frenético. Ahora la podía ver muy clarito, gracias a la luz de mi camión. Recordé cómo se movía cuando lo vi. Me acordé cómo se movía cuando lo vi por primera vez. Recordé su velocidad, y entendí que no habría modo de que yo pudiera perderlo corriendo, así que se me ocurrió agacharme por la caja de herramientas y con ella darle un buen golpe cuando se acercara. No sabía si funcionaría el plan, no sabía si le iba a doler o no, no sabía si la caja de herramientas sería útil. Esa cosa era algo que yo nunca antes había visto, pero bueno, ese era el plan. Probablemente no era un buen plan, pero era el único plan por el momento. Doblé un poco mis rodillas para agacharme a levantar la caja de herramientas sin quitarle los ojos de encima a aquella criatura, y apenas aquella cosa detectó que yo me estaba moviendo, ella también hizo un ligero movimiento hacia mí. ¿Recuerdan el plan? Pues se fue al carajo. Salí corriendo, muerto de miedo. Quizás ustedes están riendo en este momento que se los cuento, pero como dijo aquella famosa figura política de mi país natal. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? El caso es que salí corriendo como alma que lleva el diablo. Mi lógica y mis planes quedaron opacados por mi desesperación. Salí corriendo hacia el lado contrario de donde estaba esa cosa. Crucé la carretera y no paré. Seguí corriendo mientras pude.
Debo confesarles que si el otro era un mal plan, este era peor. Tengo actualmente 54 años y en aquel entonces tenía 40 y muchos tal vez. Mi condición física no era nada envidiable. No corrí, más bien no pude correr más de 5 minutos cuando terminé tirado en el piso, totalmente cansado y respirando a grandes bocanadas por la boca. Mientras iba corriendo, juro que podía escuchar los jadeos detrás de mí, y después de detenerme, más por incapacidad de seguir que por pensar que ya hubiera perdido aquella cosa, busqué unos arbustos, los más cercanos para esconderme. Encontré unos a mi lado derecho y me metí entre ellos y me hice bolita. No me moví para nada. Según yo, me encontraba seguro y oculto. Me mantuve tranquilo y callado, pero no estoy del todo seguro acerca del silencio que pude haber logrado. Mi manera de respirar por la boca agitado creo que me estaba delatando. Como fuera, el tiempo siguió avanzando y yo no estaba ni de broma para salir. Por algún extraño motivo sentí que estaba bien escondido en aquel arbusto, que estaba seguro contra ese ente desconocido. Solo Dios sabe por qué me lo imaginé, pero pensé que allí no podría hacerme daño. Estaba decidido a quedarme allí hasta que amaneciera, y esta decisión fue ratificada cuando escuché el jadeo de nueva cuenta, pero ahora más tranquilo, más ecuánime, pero también mucho más cerca. Y les diré algo, no era un jadeo de perro como yo había pensado. Se escuchaba algo más oscuro, más siniestro, malévolo, un sonido que me dejó helado cuando le puse plena atención. Si hubiera intentado correr, estoy seguro que no hubiera podido. Me quedé congelado al escuchar aquel sonido gutural tan cerca de mí. También escuché cómo algo se empezó a arrastrar. Algo estaba acercándose y avanzando a mis espaldas. ¿Venía hacia mí? No lo podía saber, no lo podía asegurar. ¿Se estaba alejando? Tampoco, solo escuchaba aquel sonido que me hacía pensar en algo arrastrándose en la tierra. Pasaron pocos segundos y entonces no hubo duda, aquello se acercaba. El sonido de arrastre cada vez se hacía más fuerte hasta que estaba justo detrás de mí. Y de nuevo aquel jadeo. Pude sentir un frío recorrer mi espalda, comenzando por mi nuca, como si aquello me hubiera respirado en la nuca. No sé, pero después los sonidos de arrastre volvieron a escucharse, pero ahora pareciera que se alejaran. Yo quería salir corriendo, pero pareciera que aquel sonido me hubiera inyectado un veneno en mis venas, como para congelar mis músculos. No podía moverme, simplemente me era imposible. Ese ente o ese sonido simplemente se alejó. Se perdió en la noche y el tiempo transcurrió sin que yo supiera si faltaba poco o mucho para amanecer. Solo cuando vi los primeros rayos del sol del día, fueron ellos los que me indicaron que ya había empezado a amanecer. Si hacemos un poco de recuento de este relato, gracias a mi pobre condición física, cuando dejé de correr no fue muy lejos de mi camión. Así que cuando salió el sol y yo me dirigí de vuelta al camión, no tardé mucho. A decir verdad, desde que lo vi en la distancia, me saqué muchísimo de onda, al mismo tiempo que me sentí aliviado, porque estaba rodeado de policías mi camión. Mientras me iba acercando, un policía me gritó algo que yo no entendí y rápidamente fui abordado por otro de ellos. Venían con sus armas desenfundadas y yo estaba, la verdad, muy confundido. La noche anterior había sido horrible. Los policías me preguntaron sobre los hechos que acababa de vivir. A ellos se les hizo muy raro que mi camión estuviera abandonado en la orilla de la carretera. Yo les conté todo, no me guardé nada, pero ellos tenían cara de que no me estaban creyendo mucho. Era más que razonable que no creyeran una palabra de lo que yo les decía. Me dejaron ir a las pocas horas, pero no sin antes tomarme mis datos. Aquello quedó como algo sin solución, pero lo que nunca se pudo explicar es algo que yo me di cuenta hasta en la mañana. ¿Por qué había sangre en el parachoques de mi camión, en la parte de enfrente? Como si yo hubiera atropellado a algún animal o un ser humano. También había sangre en la parte de abajo de mi camión, en el asfalto. Creo que yo golpeé esa cosa y gracias a eso no me alcanzó, no estoy seguro.
Ellos seguramente pensaron que yo había atropellado a alguien. Quizás pensaron que me perdí en la noche para ir a enterrar a quien hubiera atropellado yo en el bosque. Pero mi historia es real, no tiene huecos, y no hay nada que no pueda contestarles, excepto cuando me preguntaban, ¿qué es eso que viste en la noche? Hasta la fecha no sé qué es, pero ya le he puesto un nombre. Le llamo la bestia del camino. Mi nombre es Ricardo, y quiero saludar a todos los escuchas de La Orilla del Miedo. Esta historia que me sucedió la he contado muchísimas veces. Cada que tengo oportunidad la cuento, así que si la escuchan en algún otro canal es porque la he compartido antes. Espero que la disfruten porque en lo personal para mí fue muy emocionante. Tengo 8 años como chofer en Estados Unidos. Conozco mucho de este territorio, pero lo que les contaré me sucedió mientras manejaba sobre una carretera que atraviesa unas montañas. Es un paisaje hermoso, una de las carreteras más altas de Estados Unidos, en el hermoso estado de Colorado. En esta carretera puedes ver animales. Hay miradores con escenas que te harán sentir que estás viviendo una postal hecha con Photoshop, pero son reales, yo mismo las he visto. Estaba cruzando esta hermosa carretera cuando me detuve en uno de estos miradores, pero pasó más tiempo que el que yo tenía planeado. Hice una llamada por celular y la plática simplemente se extendió más de lo planeado. Lo único que pasó fue que el tiempo se me fue. Ya saben cómo es cuando uno está a gusto hablando por teléfono. El tiempo simplemente vuela. Pero esta ruta no es desconocida para mí. No era la primera vez que la recorría. Es probable que este mismo hecho haya sido el que me hizo que me confiara mientras hablaba por teléfono. Quizás eso hizo que me distrajera y no le diera la importancia que debía a mi trabajo, porque nuestro trabajo, como camioneros, está íntimamente ligado al tiempo. Debemos cumplir tiempos de salida, llegada, entregas de escalas. Es muy importante seguir el itinerario. El asunto es que yo debía de estar a cierta hora en cierto lugar para dormir, pero debido a esta llamada telefónica el tiempo se me escapó simplemente de las manos. Cuando terminé la llamada y me di cuenta del tiempo que había pasado, me di cuenta que la había cagado. Así que puse manos a la obra y tuve que tomar la decisión. No había más opción que sacrificar tiempo de sueño para lograr entrar de nuevo en cintura con mi itinerario. Me subí a mi camión. Puse una buena lista de reproducción. Siempre llevo conmigo unas bebidas energéticas. Quiero aclarar que de verdad eran bebidas energéticas. No crean que soy de los que toman cerveza al volante. Cuando tengo que manejar de noche, estas bebidas son básicas para mí. Son parte de mi kit esencial. Hice todas mis precauciones para lo que seguía del viaje y arranqué mi vehículo. Quizás iba retrasado unas 2 o 3 horas a lo mucho, no recuerdo exactamente. Solo recuerdo que las bebidas energéticas no hicieron bien su trabajo. O algo sucedió, porque a mí me dio mucho sueño. Me fue muy difícil seguir manejando. No quería tomar muchas de esas bebidas. Dicen que son malas, que te afectan el corazón y la presión. Yo no sé. La cosa es que mejor decidí dormir un poco antes de continuar. Así que busqué un buen lugar para aparcar y cuando lo encontré, orillé mi camión a la carretera y me empecé a preparar para dormir. Uno de mis rituales para dormir consiste en fumarme 1 o 2 cigarrillos antes de dormir. Me bajé de mi camión y caminé un poco para orinar y fumarme mi cigarro. Pero aquí fue donde sucedió mi encuentro con lo paranormal, con algo que yo nunca me imaginé vivir. Cuando me encontraba orinando, levanté mi cabeza y vi a una mujer parada frente a mí, en medio de la noche, aunque a mucha distancia, pero por su fisiología y cabello yo pude deducir que se trataba de una mujer. Esto fue por demás extraño. Una mujer sola en la carretera, en el bosque y con el frío que estaba haciendo, de entrada ya parecía una película de terror. Sin embargo, pensé que quizás podría ser una mujer en peligro, pero la verdad lo descarté casi de inmediato, porque en ese lugar había señal de celular. Si alguien ocupaba ayuda, perfectamente podía hacer una llamada a los servicios de auxilio, así que simplemente deseché esa posibilidad.
También se me ocurrió que podía ser una especie de carnada. Así les decimos, mujeres carnadas, entre mis amigos. Son mujeres que te piden ayuda a mitad de la carretera en la noche, y cuando detienes tu camión y te acercas a ella, sale de quién sabe dónde un grupo de personas para asaltarte. Se me estaban ocurriendo varias ideas, pero se detuvieron cuando aquella mujer empezó a acercarse, empezó a caminar. Yo me giré y porque aún no terminaba de orinar, me apuré, terminé y me giré otra vez hacia ella. Algo había raro en ella. Yo no podía ver algo en específico como para decirles esto o aquello se me hace raro, pero podía sentir que había algo extraño. Traté de enfocar la vista en la noche mientras ella se acercaba, pero nada raro, salvo la situación en sí, por supuesto que no era normal. Aquella mujer tenía una altura común, normal, caminaba de manera común también, no se le veía nada en sus manos. Cuando estuvo más cerca, pude confirmar que no tenía nada raro, era una persona como usted, como yo. Pero seguía dándome esa sensación extraña. Alguna incomodidad se estaba generando dentro de mí mientras ella se acercaba. Parecía una mujer de unos 30 y pocos años, pelo rizado, muy sucio, lleno de tierra y hojas, como si hubiera estado tirada en el campo. Era una mujer grande, lo pude notar ahora que la podía ver más de cerca, pero grande me refiero no de altura, sino de cuerpo, una mujer de talla grande, pero de una estatura normal. Ella se me quedó viendo y yo simplemente la saludé con un movimiento de cabeza. Levanté mi cabeza como diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Ella se me quedó viendo directamente a los ojos, como si buscara algo. Ladeaba un poco su cabeza hacia un lado y luego hacia otro, y de repente me empecé a sentir más incómodo todavía. Recuerdo que se me quedaba viendo muchísimo, de una manera muy extraña. Yo no quería ni moverme. Primero pensé que yo no quería parecer una amenaza para ella, en caso de que ella ocupara ayuda, pero después me empecé a sentir como si el que estuviera bajo una amenaza era yo. A mí es al que estaban inspeccionando, de hecho, además que no sabía de dónde había salido esta mujer. Ella sabía que yo me bajé de mi camión, pero ¿y ella? ¿De dónde había salido? En ese momento entendí que mi análisis de la situación estaba mal. ¿Quién eres?, me preguntó ella. Yo me presenté de la forma más sencilla que encontré, intentando dejar en claro que yo no era una amenaza, que no quería problemas, que no le iba a hacer daño, ni siquiera eran mis intenciones, aunque ahora que lo pienso, alguien que quiere hacerle daño a otra persona, lo primero que intentaría hacer es dejar en claro que no te quiere hacer daño. No debes estar aquí hoy, me dijo ella, como si no hubiera escuchado nada de lo que le dije. Le expliqué que no era mi plan original, que solo iba a dormir un rato en mi camión y que me iría. Entonces yo me giré para señalar el camión. Le dije, ese es mi camión, yo ya me voy. Me giré y lo señalé, y cuando me volví para mirar a aquella mujer de vuelta, toda la situación había cambiado. No tardé ni 2 segundos, fue muy rápido. Solo giré la parte de arriba de mi cuerpo unos segundos, 2 a lo mucho, solo para mirar y señalar mi camión. Perdón por ser tan repetitivo, pero es algo que aún el día de hoy me sigue pareciendo increíble. Aquella mujer que parecía normal había cambiado totalmente su cuerpo, su forma, era ahora un ser regordete y chiquito, no sabría decirles un color de piel porque estaba cubierto como de algún pelo o de algún arbusto, no lo sé. Ese pelaje, ese arbusto era de color verde y cubría su cuerpo como si de una toga se tratase. Sus ojos estaban cubiertos parcialmente por ese mismo pelo largo que le colgaba alrededor de todo su cuerpo. Pero de todas formas pude ver un poco de aquellos ojos. Eran unos ojos negros, profundos como la oscuridad, pero a la vez también me parecieron unos ojos de algún animal. No sabría decirles de cuál. Tenía también unos cuernos sobre su cabeza que sobresalían de los pelos y apuntaban hacia atrás. Sus brazos eran muy cortos, le llegaban quizás arriba de la cintura, y en sus manos tenía unos dedos súper largos. También
había otro detalle que nunca pude olvidar y nunca he podido olvidar. Cuando vi a ese ser con esa forma, llegó hasta mí un olor muy peculiar, un olor como a pantano, a tierra lodosa, como tierra húmeda que tiene muchos años sin moverse. Y la verdad es que no era un olor desagradable, pero sí era muy característico, como de bosques húmedos y llenos de lodo, de barro. Ese olor fue perceptible solo cuando aquella cosa cambió de forma. De primera instancia me quedé congelado. No supe qué hacer. Recuerdo que quise darme la vuelta y correr. Di unos pasos hacia atrás, pero me caí. Caí de espaldas y ahora yo me encontraba en el suelo con las nalgas tiradas en el piso y ese ser empezó a caminar hacia mí. Mientras se acercaba, levantó su brazo y extendió una mano. Me intenté levantar, pero ahora no podía moverme. Literalmente me sentía como si no pudiera moverme. Mis músculos no me respondían. Esa cosa me volvió a ver directo a los ojos, de nuevo como si buscara algo dentro de mí. Pero ahora, no sé si por el miedo, pero sentí como si estuviera metiendo sus manos dentro de mi cerebro y estuviera hurgando dentro de mí, masajeando mis recuerdos. Me sentí invadido. Entonces ese ser me dijo con la misma voz de antes: «Vete, no deberías estar aquí hoy». Me tocó la cabeza con aquella mano de dedos largos que olía a lodo, a tierra mojada, a pantano, y cuando eso tocó mi cabeza, inmediatamente salí del entumecimiento y mis músculos reaccionaron. Salí corriendo hacia el camión, me subí de un solo salto, arranqué y salí de ese lugar. Cabe mencionar que el sueño no me volvió a atacar en toda la noche, especialmente porque tenía la sensación de que esa mujer, ese ente, estaba dentro de mi camión. Alguna que otra vez, después de tomar valor, lo buscaba dentro de mi cabina, por el espejo o de reojo, la figura de ese ser extraño o de la mujer. Sabía que estaba dentro, lo podía sentir, es más, lo podía oler, pero no lo volví a ver. Hoy, cada que paso por esa carretera, por ese tramo en específico, la cabina de mi camión se impregna del aroma de ese ser, de ese ente, y puedo sentir que se sube al camión. Lo más extraño es que nunca me hizo daño, a decir verdad, y cuando lo pienso, ahora, en el tiempo, a la distancia, pareciera como si me estuviera protegiendo de algo. Buenas tardes a todos, espero que mi historia les guste. Es corta, pero de verdad que a mí me dejó súper intrigado. Yo soy de Sonora, de una ciudad que se llama Guaymas. Me dedico a recorrer las carreteras sobre mi camión. Si necesitas mover algo, yo soy la persona que te puede ayudar. Lo que me sucedió fue mientras recorría la carretera Federal México 15. Salí de mi ciudad, Guaymas. Espero que no les moleste, pero prefiero no dar detalles de mi carga, de mi camión o de mis clientes. Pero les aseguro que esa información no les hará falta para lo que les voy a contar. Se supone que no sería un viaje largo, así que decidí hacer el viaje de noche. Al fin y al cabo no era a gran distancia, y de noche había menos carros. Mi cliente no tenía problemas, y yo, mucho menos. Yo había escuchado sobre algunas historias de miedo que les sucedían a compañeros traileros, pero son las típicas de una mujer de blanco que se te sube sin que te detengas, o luces extrañas que aparecen ovnis. Pero sinceramente, siempre pensé que eran puras jaladas, aunque después de que a mí me sucedió esto, ya no sé qué pensar. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando salí de Guaymas con rumbo a Navojoa. Ya había cruzado Ciudad Obregón y estaba cerca de una calle por la que entras a Pueblo Mayo. Allí fue donde yo venía escuchando mi música de viaje. Tengo una lista de reproducción especial para cuando hago mis viajes de noche. Cuando sentí algo muy extraño, como esa sensación que te da cuando alguien tiene los ojos puestos sobre ti, cuando alguien te está viendo y el peso de esa mirada cae sobre ti. Pero era imposible, ¿no?
Yo estaba montado en la cabina de mi tráiler, nadie podía estarme viendo, a menos que estuviera dentro de mi camión, lo cual también era imposible. Se me hizo muy raro, pero no dudé ni poquito en voltear hacia un lado, tal vez el instinto, no lo sé, pero yo sabía perfectamente que no había nadie. Pero me llevé una sorpresa. Por la ventana del copiloto pude ver una cara de un hombre, de cabeza rapada, extremadamente blanco, o al menos así se veía con las luces que mi tráiler tenía a los costados. Tenía la cabeza rapada y unos ojos muy abiertos, unos ojos grandísimos, parecían platos, dos ojos que me estaban viendo fijamente. Aquella piel blanca contrastaba con el color rojo de la sangre con que estaba bañada su rostro. Toda su cara estaba bañada en sangre. No estoy muy seguro, pero creo que alcancé a ver como si los dedos de sus manos estuvieran apenas asomándose por la ventana también, como si estuviera tocando una parte de la ventana mientras se asomaba para verme. Y aún recuerdo esa maldita sonrisa. Se me quedaba viendo y estaba sonriendo. No les mentiré, faltó muy poco para que tuviera que decirles que me cagué. Me di el pinche susto de mi vida. Eso nomás al ver esa cara sonriente que me estaba viendo. Pero más me asusté cuando del brinco que pegué del susto, el pinche camión se me descontroló. Di un volantazo sin querer, pero en los camiones las maniobras de golpe no son buena idea. El peso del vehículo no ayuda en nada. El camión se me descontroló por unos segundos, pero gracias a mi Dios bendito que nunca me desampara, logré controlarlo. Pasaron algunos segundos de derrapes, frenos y aceleradas, pero con mucho esfuerzo y algo de pericia logré controlar el vehículo. Fueron 2 sustos grandes en poco tiempo. La verdad me asusté muchísimo. Detuve el camión a la orilla, sin apagarlo, y respiré un poco. Abrí una botella de agua que siempre llevo conmigo. Medité acerca del rostro de la ventana. Ese rostro que si no me mataba de un susto me mataba del accidente. Pero después de pensarlo un buen rato, simplemente entendí que había sido mi imaginación. Quizás una imagen que seguramente vi en una película, una serie o sabrá dónde. Pero algo que estaba en mi mente, y en aquella noche, por algún motivo extraño y que yo desconozco, se reflejó en aquel vidrio de la ventana del copiloto. Terminé mi botella de agua y pisé el acelerador del camión. De allí en adelante manejé a menor velocidad. No sabía por qué había alucinado con aquel rostro tan horrible, pero si volvía a sucederme algo parecido, no quería ir recio, así que reduje bastante mi velocidad. Cuando llegué a Navojoa, llamé a mi cliente y le dije que ya tenía su mercancía. Acordamos el lugar de entrega, que resultó ser fuera de la ciudad. Cuando llegué, él me estaba esperando. Este señor, que no era un cliente nuevo, nos conocíamos desde hace mucho, y cuando bajé el camión me dijo: ¿Tuviste problemas o qué? ¿Mataste un venado? ¿O qué atropellaste? La verdad es que no es una pregunta normal, así que miré el frente del camión, pero no había marcas de nada. Pero ¿qué tal en la puerta del copiloto? En la puerta del copiloto había marcas de sangre muy raras, o por lo menos parecían sangre según mi cliente y yo. Las analizamos visualmente un rato, y hasta parecía que fueran huellas de garras de algún animal. Cabe mencionar que yo no le dije nada a este señor sobre lo que vi en mi camino. A nadie le gusta escuchar que su camionero de confianza ve cosas y que corre el riesgo de estrellarse con su carga. Todo estaba, hasta este punto, raro y confuso. Quizás algún animal se había estrellado con la puerta, no lo sé. Empezamos a conjeturar cosas, pero lo verdaderamente raro fue cuando abrimos la caja del tráiler, donde venía la mercancía de mi cliente. Toda la caja por dentro venía manchada con la misma sangre, como si aquello que manchó la puerta hubiera estado rondando sobre los paquetes y husmeándolos. Nos pusimos a revisar bien la caja para asegurarnos que no hubiera ningún animal o alguna persona, pero no encontramos nada. Mi cliente solo le dio un trapazo a las cajas para no llevarlas manchadas y las subió a su carro. Por mi parte, nunca más he vuelto a pasar por esa carretera de noche. Mi nombre es Juan,
y soy trailero. Me dedico a llevar y traer cosas en mi camión. Les contaré algo que me pasó a plena luz del día, mientras iba haciendo un viaje cruzando por alguna carretera de mi hermoso país natal, México. Disculpen que no dé muchos detalles, pero cuando he contado esta historia, la mayoría del tiempo termina en risas, así que no daré muchos detalles sobre quién soy. Solo les puedo decir que esto que me ocurrió fue mientras hacía un viaje en mi camión por la carretera Federal 1, o también conocida como carretera transpeninsular. Es una carretera que atraviesa los estados de Baja California y Baja California Sur. Y fue precisamente en este estado de Baja California Sur donde me ocurrió esto que les contaré. No puedo negarlo. Al igual que muchos compañeros del gremio de transportistas, nos fascina ir escuchando historias de terror y paranormales mientras viajamos, especialmente si vamos solos. Si tienes algún conocido de este bello oficio, pregúntale. Verás que casi con todo seguro te dicen que sí. Yo me cuento como una de esas personas. Por eso les puedo asegurar que la mayoría de las historias ocurren de noche, lo cual es muy diferente a lo que a mí me sucedió. El hecho que les estoy narrando me sucedió a plena luz del día. Acababa de cruzar la ciudad de Santa Rosalía. Me dirigía hacia el norte. Recuerdo que a pesar de que no es muy común por estos lugares, había en esos momentos una lluvia muy fuerte, y ya había durado varias horas. Esta región se considera de clima desértico, por eso les comento que no es común este tipo de lluvias. Acababa de cruzar esta ciudad de Santa Rosalía y me detuve en una panadería muy famosa que se llama El Boleo. Toda aquella persona que cruce por la ciudad de Santa Rosalía debe llegar a comprar pan en El Boleo. Y por supuesto, aprovechando la lluvia y el delicioso pan, me compré un café de pasadita. Mi intención era disfrutar de mi viaje comiendo pan y bebiendo café bajo la lluvia. Salí de la ciudad y a los pocos kilómetros rumbo al norte iba manejando muy despacio. De por sí soy muy consciente con la velocidad, pero ahora que estaba lloviendo bajé mucho más la velocidad. Además de que estas carreteras no están en las mejores condiciones. Simplemente es peligroso andar rápido, yo creo que no hay que dar muchas explicaciones. Los choferes y cualquier conductor sabemos que andar a altas velocidades es arriesgado, y yo siempre intento evitarlo. El hecho es que iba despacio, pero alcancé a ver frente a mí, a la orilla de la carretera, una mujer a la orilla de la carretera, caminando también con dirección hacia el norte, es decir, yo podía ver su espalda. A la distancia en que alcancé a ver a aquella mujer, sin problemas podía detenerme antes de pasarle por un lado, pero es algo extraño. Generalmente cuando te encuentras a alguien caminando en la carretera y tú viéndole su espalda, que los dos llevan la misma dirección, es por un desperfecto en un vehículo, pero si esa chica iba en la misma dirección que yo, en dirección opuesta a la ciudad, entonces yo debía ya de haber visto su vehículo antes que a ella. A menos, por supuesto, que ella haya intentado llegar a la ciudad y se hubiera devuelto por la lluvia. Después de todo, en esos territorios no somos de mucha lluvia, como ya les había comentado, y esto mismo ocasiona que nunca estemos preparados para estos eventos meteorológicos. El asunto es que yo vi a una mujer a la orilla de la carretera, en medio de una lluvia muy fuerte, así que detuve mi camión y bajé mi ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. No crea que era una mujer fuera de lo común, era una mujer con rasgos bastante comunes. Una chica de unos 20 y muchos años aproximadamente, de cabello no estoy seguro si lacio o rizado. Si tuviera que dar mi opinión y asegurar algo, tendría que decir que un punto intermedio. Pero les recuerdo que estaba lloviendo, y aquella pobre mujer no llevaba nada encima para protegerse del agua, así que su cabello estaba simplemente empapado. Tenía una estatura de 1,60 m quizás. El color de su pelo era café claro, facciones muy bonitas en su rostro. Llevaba puesta una camiseta azul y un pantalón de mezclilla. Iba empapada, estaba totalmente mojada. A pesar de que ella llevaba la misma dirección que yo en la carretera, iba del lado contrario que mi camión, así que me detuve y desde mi ventana pude gritarle: «¡Hey, señorita! ¿Necesita usted ayuda?». Ella volteó inmediatamente y me sonrió.
Una sonrisa encantadora, por cierto, la recuerdo. Le grité: «Tengo café y pan, y debo aclararle que esto no es una trampa». Ella se rió y se acercó a mi ventana. «¿Me podría dar un raite?», me preguntó. «Voy un poco más adelante». Y su voz sonaba muy agradable. También sus ojos se veían muy amables, muy confiables. No sé cómo decirlo, pero me causó buena espina desde el primer vistazo. Ella seguía de pie en la lluvia y yo le hice una seña para que se subiera. Rápidamente cruzó por el frente de mi camión y se dio la vuelta. Yo abrí la puerta del copiloto y coloqué un trapo en el asiento, porque recuerden que aquella muchacha venía empapada. Subió al camión, le ofrecí café y pan. Entonces le dije que no era una trampa, de verdad tengo café y pan. Pero solo levantó su mano mostrando la palma, indicándome que no se le ofrecía nada en ese momento, y me dijo: «Estoy bien, no necesito comer». Supuse que era normal que no quisiera aceptar bebidas de un camionero desconocido, así que no insistí. «Voy un poco más adelante, no falta mucho», fue lo que me dijo, y yo empecé a avanzar con mi camión. Aquella mujer no hablaba mucho, por no decir que no hablaba nada. Yo le pregunté su nombre, pero no me dio respuesta. Me giré y la miré en el asiento, pero ella iba mirando hacia afuera por la ventana. No me respondió y yo no quise insistir. A decir verdad, el hecho de que se girara para mirar hacia afuera del camión me hizo pensar que ella se estaba sintiendo incómoda, así que pensé: simplemente voy a avanzar en silencio hasta que ella me indique que me detenga. Quizás solo se había subido al camión porque era su única opción para no ir en la lluvia caminando. Fuera como fuera, mi única intención era ayudarla, así que no intenté hacer más plática. Si ella quería hablarme, yo le respondería, pero yo ya no intenté hablarle más. La volteé a ver 2 o 3 veces. Viajamos juntos alrededor de unos 15 minutos en la carretera, quizás pocos más, quizá poco menos. Cuando ella fue quien habló: «Hasta aquí llego, te doy las gracias». Pero su voz sonó muy triste, muy rara, muy incómoda para mí. No fue agradable escuchar aquella voz, aquellas palabras. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera retorcido. La lluvia seguía fuera del camión, así que me giré para contestarle y preguntarle que sí, qué iba a hacer allí. No se veía ningún vehículo, ningún poblado o vivienda, no había motivo aparente para bajarse allí. Yo aún no detenía el camión, así que pensé que quizás ella se quería bajar porque simplemente se sentía incómoda en el viaje. Volteé a verla y a hablarle, pero vayan ustedes a creerme o no, la chica no estaba más junto a mí, no estaba ya en el asiento del copiloto. Van a reírse mucho, pero la busqué con la mirada dentro de la cabina, como si hubiera podido derretirse y meterse entre los asientos. Así, sin detener el camión, de repente no estaba a mi lado. La busqué dentro de la cabina como si fuera posible que se escondiera tan rápidamente, tan ágilmente. De hecho, sopesé la probabilidad de que hubiera abierto la puerta y se hubiera bajado del camión, que se hubiera tirado con el camión andando. Pero definitivamente esa posibilidad era nula, no podía ser. Además, con la lluvia que había afuera, me hubiera percatado fácilmente. Simplemente se había esfumado. Después, pensé que quizás yo me había imaginado todo. Hasta me le quedé viendo al café un momento como pensando con qué chingados prepararon esta cosa. No encontraba lógica alguna a lo que me acababa de pasar, así que simplemente detuve mi camión a la orilla de la carretera para de nuevo volver a revisar mi cabina. No sé qué más quería revisar, no es una cabina muy grande, pero lo único que encontré de rastro de aquella mujer fue el asiento del copiloto, empapado. Desde siempre, los humanos hemos buscado la compañía de otros seres vivos. Somos seres sociales por naturaleza, ya sea de algún amigo, una mascota, algún familiar, una pareja o simplemente un desconocido en el parque. Cualquiera que sea el caso, siempre intentamos estar en compañía. Una de las mayores pruebas para esta afirmación es que nuestro lenguaje es sumamente complejo, y muy probablemente este lenguaje se vuelve tan complejo por la amplia necesidad de transmitirnos ideas entre nosotros.
También el hecho de que podamos comunicarnos ha hecho que nuestra capacidad como especie se potencialice enormemente. Por lo mismo, además de hacernos compañía, nos hacemos bien el uno al otro. Nunca dejaré de apoyar la frase de que estamos hechos de lo mismo y que somos lo mismo. Dañar a tu prójimo, a tu compañero, es tan inteligente como dañarte a ti mismo. Partiendo de esta idea, me gustaría hablarles de la relación que guardaba yo con mi primo Emiliano. Desde niños, mi primo Emiliano y yo hemos sido inseparables. Hemos tenido nuestras discusiones, pero desde niños aprendimos a irnos al monte, a darnos cachetadas para solucionar nuestras diferencias. Así, como dos trogloditas. Puede no ser la opción más civilizada, pero les aseguro que es la más rápida. Mi tío, el papá de Emiliano, era trailero y le dejó, al morir, a mi primo 2 camiones, además por supuesto del gusto y conocimiento del oficio de trailero. Hoy en día Emiliano y yo nos dedicamos a este trabajo, pero él me lleva muchísimo tiempo de conocimiento y práctica. Cuando mi tío murió, Emiliano se encargó de seguir manejando las rutas de mi tío, atendiendo a los clientes. Primero me invitaba con él porque no se sentía seguro yendo solo, pero después inclusive me pidió cubrir rutas en un segundo camión y él empezó a andar más tiempo solo. A veces hacíamos rutas juntos. Los camiones están equipados con un radio para poder comunicarse entre los 2 choferes. Es una buena opción para viajar, porque así puedes pedir ayuda, contar chistes o simplemente avisar que andas por un lugar o avisar si viste algún accidente. Emiliano y yo, cuando hacíamos rutas, ni siquiera poníamos música en nuestros camiones, nos la pasábamos platicando por la radio. Era algo muy curioso, porque cuando íbamos manejando, íbamos plática y plática. Nomás no nos callábamos. Pero cuando nos deteníamos para comer o descansar, casi ni hablábamos, nos gustaba hablar por aquel radio. En fin, fuimos unos primos que desde chico nos tratamos como mejores amigos y nos respetábamos mucho. Nos conocíamos las costumbres y las formas de bromear. Por este motivo es que sé que lo que Emiliano me dijo aquel día no fue ninguna broma. Estábamos cruzando la carretera federal 57. Emiliano iba al frente mío. Ya no era de día, pero tampoco era de noche. Era esa maldita hora donde manejar se vuelve complicado, la hora cero, le dicen algunas personas, donde ver el horizonte se vuelve complicado también, pero somos choferes de camión. Sabemos cómo sortear estas complicaciones. No éramos ningunos novatos y además íbamos platicando por la radio contando chistes y anécdotas. Antes de que anocheciera, Emiliano me propuso que siguiéramos adelante aún después de que el sol cayera, y acordamos hacerlo. Nos haríamos compañía por la radio. No era noche aún, pero ya estábamos más oscuras que de día. Yo le dije que siguiéramos adelante, pero si sentíamos que debíamos detenernos, lo hiciéramos sin dudar. Así seguimos, y en eso quedamos. Serían quizás las 9 de la noche más o menos, cuando íbamos hablando sobre qué carro era más aguantador, si un bochito o un Tsuru, aunque cada uno tenía un punto que defender. A ninguno de los dos nos importaba cuál carro era más cuerudo, solo queríamos ir discutiendo y debatiendo. Yo estaba hablando sobre las ventajas que los Tsurus ofrecen, cuando Emiliano me interrumpe abruptamente y me dijo: «Primo, acabo de ver a un hombre en la carretera. Échale un ojo, se veía muy extraño. De hecho, no te vayas a reír, cabrón. Creo que tenía alas, así que no estoy seguro de qué es lo que vi». «Ah, chinga, explícate bien, cabrón. ¿Cómo que un hombre con alas?», le respondí yo. Recuerdo incómodamente esta conversación como si ayer hubiera ocurrido. Espero algún día poder olvidarla, aunque sinceramente no guardo muchas esperanzas al respecto. Entonces continuó Emiliano: «Era un hombre o una cosa muy delgada, alta y con alas. Iba caminando de espaldas a mí. Le pasé por un lado. No mames, ¿no lo viste? ¿No lo has visto?». Yo les había comentado que nos conocíamos bien, por eso sé que esto no era algo común en él. No bromeaba con estas cosas. Podría hablarles peste y media de mi esposa o de mi mamá, pero esto no era común en él. Él no hacía este tipo de bromas. Entonces yo le dije:
Creo que me hubiera dado cuenta si algo así se me atravesara, cabrón. ¿De qué lado venía? Emiliano me dijo, venía del lado izquierdo. Recuerdo que Emiliano venía enfrente de mí, no por mucho tiempo más, 1 minuto a lo mucho, pero venía enfrente. Si eso que él vio era real, ya debía de haberlo visto yo. Pero no vi nada. Ponía atención al camino, pero alrededor de nosotros había muchos árboles, nada más, árboles muy altos. Emiliano, estás jugando, ¿verdad? No estés bromeando con estas cosas, le dije yo. Pero ahora mi primo no me contestó a mí, simplemente habló al aire por el radio. No mames, cabrón, esa madre está arriba de la cabina, no me quiero parar, está golpeando el techo de la cabina. Me decía esto mientras escuchaban unos golpes secos por la radio. Pum, 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 pum. Emiliano, detente, le dije por la radio, pero creo que él siguió presionando el botón del radio y no pudo ni siquiera escucharme. Lastimosamente nunca lo sabré. Primo, esa chingadera me quiere abrir la puerta. Fue la última vez que escuché su voz. Alcancé a escuchar ruido en la radio y se cortó la comunicación. Al tiempo de ir avanzando, vi las luces de la caja del camión de Emiliano asomando por un lado de la carretera. Se había salido y se había volcado. Detuve mi camión lo más rápido posible, mientras llamaba a la policía y a una ambulancia. Les di la ubicación mientras bajaba de mi camión. Salí corriendo hacia el camión de Emiliano. Nunca había sentido mis piernas tan pesadas o el aire tan denso. Sentía que no tenía nada de fuerzas, que no podía respirar. El camino se me hizo eterno. Veía el polvo en el aire, iluminado por los faros del camión de mi primo. La cabina se veía apachurrada por la volcadura. Conforme me acercaba podía ver más claramente dentro de la cabina, pero no lograba ver el cuerpo de mi primo. Cuando llegué y me asomé por la ventana, vi aquel marco chueco y el cristal roto. No pude ver a Emiliano, entonces busqué en los alrededores y escuché aquel sonido, como un sonido de algo siendo arrastrado. Volteé en la dirección en donde provenía aquel sonido y a lo lejos lo vi. Vi algo muy alto que arrastraba a otra cosa. Les seré sincero, no vi que fuera mi primo, pero de igual forma corrí hacia esa dirección, no sé por qué, quizás mi instinto. Entonces, conforme me acercaba, aquello iba tomando forma. Era lo que mi primo había descrito. Esa cosa estaba arrastrando a mi primo hacia el bosque. No estaba muy lejos, si acaso unos 4 o 5 metros. Le grité, «¡Ey! ¿Qué estás haciendo?» No sé si me arrepiento o no de haberlo hecho, de haber gritado, porque aquello se giró, y entonces lo alcancé a ver con las pocas luces que aún quedaban funcionando del camión de mi primo. No le apuntaban directamente, pero algo se podía ver. Era una cosa que tenía un cuerpo casi cadavérico. Sí tenía forma de humano, tal cual Emiliano lo había descrito, pero era demasiado alto, extremadamente alto, y extremadamente delgado también. En una mano tenía la pierna de mi primo y lo arrastraba bosque adentro. Me paré en seco después de gritarle y esa cosa se me quedó viendo. Tenía unas orejas muy feas, como delgadas, largas y echadas hacia atrás, un cráneo totalmente calvo. No sé si tenía nariz o era muy chato, pero su boca era muy pequeñita, eso sí lo recuerdo. No sé por qué me llamó tanto la atención. Le vi sus ojos. Eran como un par de agujeros blancos que se perdían en el vacío, como si fuera ciego. No sé de dónde me salió el valor para no salir corriendo, porque tampoco le hice frente, simplemente me le quedé viendo, y esa cosa soltó el pie de mi primo y se fue corriendo hacia el bosque. Esperé unos minutos hasta que llegó la ambulancia y los policías. Los primeros simplemente se llevaron el cuerpo, pero los segundos estaban sobre mí. Querían saber por qué había sacado a mi primo de la cabina. Las huellas de arrastre demostraban que aquel cuerpo no había salido volando durante la volcadura, sino después. Y yo, por más que expliqué todo lo que había pasado, era muy obvio, era lógico que nadie me creyó. Ni de cerca sería algo que quedaría sentado en un reporte policíaco. Pero tampoco había cómo vincularme con el accidente. Me hicieron pruebas de drogas y algunos otros protocolos. Simplemente se le dio carpetazo al asunto y listo, todos a sus casas. La única persona que me cree esto que les acabo de contar es mi esposa. Y quizás es porque ella es la testigo de que a veces
me despierto en mitad de la noche, justo cuando acabo de tener una horrible pesadilla donde aquel ser me persigue en mitad de una carretera. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que hayan disfrutado de esta recopilación de historias. Esta semana queremos enviar saludos a Luz Minas Corner. Esperamos que tenga usted una excelente semana. A Camino Misterioso, quien, al igual que nosotros, crea contenido. Escúchenlo si pueden. Jenny Esteves, desde la Ciudad de México. Esperamos que te encuentres de lo mejor tú y todos tus seres queridos, Jenny. Te enviamos un saludo. Kiri Ellison, quien nos escucha desde Nueva York. Amigo, queremos extenderte un caluroso saludo y desearte una semana exitosa. A Joel, de Expediente J Paranormal, otro colega creador de contenido. Esperamos que todas tus metas se cumplan, amigo. A José Antonio Arreguín, quien nos escucha cada semana. Y de manera muy especial, quiero enviar un saludo a Jesús Severino y David Beltrán. También a todas las personas que amablemente comparten este contenido por sus WhatsApps, Facebook, de boca en boca, con quienes creen que les puede interesar. A quienes comentan los videos semana tras semana. Les estamos infinitamente agradecidos. Esperamos que todos ustedes cosechen muchos éxitos en esta semana. Como siempre, nos despedimos, no sin dejar de invitarlos dentro de 7 días a seguir escuchando los sonidos de La Orilla del Miedo.